Denle ustedes de comer a la multitud, dijo el Señor. Meditemos el Evangelio hoy en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Báñanos, Señor, con tu Espíritu, regocija dentro de nosotros tu hermosa y bella luz. Danos tu sabiduría, tu inteligencia, tu discernimiento. Danos el poder comprender lo que es bueno y lo que es malo, para hacer solo lo bueno, ya que lo bueno es grato a ti y es para bien nuestro. Meditemos del Evangelio de Lucas, capítulo 9, del 11 al 17. En aquel tiempo Jesús habló del reino de Dios a la multitud y curó a los enfermos. Cuando caía la tarde, los 12 apóstoles se acercaron a decirle: despide a la gente para que vayan a los pueblos y caseríos a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar solitario. Él les contestó: denle ustedes de comer. Pero ellos le replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros mismos a comprar víveres para toda esta gente. Eran como 5,000 varones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: hagan que se sienten en grupos como de 50. Así lo hicieron y todos se sentaron. Después Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y levantando su mirada al cielo, pronunció sobre ellos una oración de acción de gracia. Los partió y los fue dando a los discípulos para que ellos los distribuyeran entre la gente. Comieron todos y se saciaron, y de lo que sobró se llenaron los 12 canastos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Este milagro es muy importante. Tanto es así que lo cuentan todos los que están en el Evangelio. En los 4 Evangelios cuentan ese relato, donde se manifiesta el poder de nuestro Señor y al mismo tiempo su compasión. Jesús se compadece de todas esas personas que han estado allí junto con Él escuchando. Este prodigio no solo permanece como uno de los más grandes signos que hizo nuestro Señor Jesucristo en su vida pública, sino que también viene anticipando lo que será después, al final, el memorial de su sacrificio, que lo hizo con los apóstoles en la última cena, que fue la Eucaristía, sacramento de su cuerpo y de su sangre, que es entregado para salvación del mundo. La Eucaristía es la síntesis, por eso es que es importante la Eucaristía. Y la Eucaristía sostiene al mundo. Esto es una afirmación que a muchos les costará entender y mucho menos los protestantes van a aceptar. Pero la Eucaristía sostiene al mundo, porque es un pan material, pero también es un altar espiritual que hace que exista la luz en la tierra, y que gracias a ese sacrificio de Cristo podamos nosotros tener acceso a los cielos abiertos y tengamos con nosotros el Espíritu Santo. Entonces, cada vez que se realiza ese memorial, se está realizando una obra prodigiosa en la tierra. Entonces, si hay muchos altares abiertos cada vez que se hace una Eucaristía. Cierta vez escuché una vez, leí el libro de un sacerdote, no me acuerdo el nombre, hace muchos años, pero fue un sacerdote que tuvo una experiencia mística de revelación de lo que sucedía en la Eucaristía. Y él dice que cuando venía la Eucaristía y el sacerdote consagraba el pan y el vino, se abriera como si el techo de la iglesia se desvaneciera, se hiciera como una conexión entre el cielo y la tierra. En ese altar, ángeles comienzan a rodear ese momento y la presencia de Dios allí es maravillosa. Se presenta también alrededor la Santísima Virgen María adorando esa presencia de Cristo sacramentado allí. Y por eso para la iglesia es la oración más grande y más sublime, es la oración poderosa, y es esa oración la que sostiene la iglesia. Por eso la iglesia no se ha caído. Por eso la iglesia, a pesar de todo, de los errores que tiene y a pesar de todos los antitestimonios de muchos sacerdotes, muchos obispos, cardenales y demás, aún la iglesia no se ha caído.
ese fue el sacrificio que quiso dejar el Señor para que sostuviera la iglesia. Y por eso, aunque muchos sacerdotes estén en pecado y pueden estar en estado de condenación, aun si ellos tienen la autoridad, siguen mostrando y ofreciendo ese sacrificio que ayuda a la humanidad. Habrá muchos que entregarán el cuerpo y la sangre de Cristo y tal vez nunca lleguen a morar con nuestro Señor, pero la autoridad ellos nunca la pierden, y por eso nosotros esa autoridad sí debemos reconocerla y no hacer lo que hacen los hermanos protestantes, que juzgan, que ya juzgaron el sacerdocio, porque ellos se fueron y dijeron que ya este sacerdocio no servía. O sea, ya ellos establecieron juicio contra el sacerdocio. Error craso y grandiosísimo, porque Dios no ha dado la autoridad para establecer juicio a ningún hombre de la tierra, y mucho menos al sacerdocio. Entonces nosotros con respecto a eso debemos tener dos posiciones. Número uno, reconocer que en manos de ellos están los sacramentos y está este sacramento de poder que dejó el Señor, que en realidad sostiene a la humanidad, y es un sacramento que alimenta. En segundo lugar, nos viene a alimentar. ¿Por qué? Porque cuando comemos el cuerpo y la sangre de Cristo, primero somos sellados. No podemos entrar al reino de los cielos sin haber recibido este sacramento. Nuestro Señor Jesucristo fue muy claro: el que no come de mi cuerpo y no bebe de mi sangre no hace parte del reino de los cielos. No podemos entrar al reino de los cielos sin ese sacramento. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros recibimos ese sacramento, recibimos una gracia especial. También tomamos de esa parte del sacrificio de Cristo, pero también somos sellados. Y el día del juicio, el Señor sabrá, porque en la frente estará sellado. Tendremos un sello que nos distinguirá. Ese se llama el sello del Cordero, que lo recibimos en la Eucaristía. Por eso es que es importante comulgar. La cuestión de comulgar no es una cuestión de si me gusta o no me gusta, porque hay gente que están y van a la Eucaristía y no comulgan, no tiene sentido. Recuerda que vas a ponerte el sello. Algunos el sello ese lo borran con su mal vivir y volviendo al pecado. ¿Qué tienen que hacer? Que cuando usted va y vuelve y comulga, usted renueva ese sello y lo hace, como dicen, brillar. Porque nosotros con el pecado lo hacemos es como apagar la luz del sello. Y ahí dará de cuenta el Señor el día del juicio que tú tenías el sello, pero con la vida de pecado que tenías, tu sello ahora no brilla, perdió la luz. Entonces tenemos que mantener con brillo el sello, y lo hacemos cuando comulgamos en gracia con Dios. Por eso es la importancia de comulgar en gracia con Dios. Eso es muy importante. Y cuando nosotros tenemos el sello del Cordero y oramos en nuestra casa, entonces ahí es donde nosotros sellamos la casa. Recuerdo que en los antiguos tiempos sellaban la casa con la sangre del Cordero, que era un animal, y pasaban la sangre. Bueno, ahora nosotros sellamos nuestros hogares con la sangre del Cordero, pero ya no es con una sangre humana ni una sangre visible, es con la sangre del Cordero que recibimos nosotros cuando nosotros comulgamos. Entonces, cuando yo oro en mi casa, yo ahí sello mi hogar, porque yo estoy en gracia y soy el sacerdote de mi casa, porque todo hombre casado por la iglesia y en gracia con Dios es el sacerdote de su casa, y si ha recibido el sello del Cordero, él se para en la puerta de su casa y ahí alza las manos a Dios y le pide que selle ese hogar, y en honor a eso sella la casa con la sangre Cordero, y está sellando su casa. ¿Para qué? Para que el día del desastre, el día que venga, la casa no sea destruida, porque eso va a suceder y llegará el tiempo en que va a venir un gran desastre. Pero todos aquellos que estén sellados, los ángeles del cielo no lo derribarán y no lo acabarán. Entonces hoy este evangelio nos habla un poco acerca de la majestuosidad, pero también de la bondad de nuestro Señor, mostrando su grandeza, pero también de darnos a comer de Él, de la parte de mostrarnos su bondad, de darnos de comer. En ese tiempo le dio de comer a esos hombres. Hoy nos da de comer a nosotros en el altar, que es un alimento más que para saciar el cuerpo, para saciar todo nuestro ser. Y es que Él nos hace permanecer vivo, nos hace permanecer ardiente, nos hace sentir esa vida abundante, gozosa, lleno de felicidad. Por eso es importante acudir a la Eucaristía y comulgar.